¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que personas tóxicas, mentirosas y manipuladoras entren en tu vida? ¿Por qué tu bondad es aprovechada? Tu paciencia puesta a prueba, y a veces hasta tu propia verdad interior, parece distorsionarse. El video de hoy no busca señalar ni condenar a nadie, sino que es un viaje espiritual, una revelación que te ayudará a ver con claridad lo que quizás siempre creíste que era una maldición, pero que en realidad puede ser un regalo transformador. Una lección reveladora desde la fe, desde la Biblia y desde el mismo dolor que alguna vez sufriste. Mira este video hasta el final, porque cada palabra en este recorrido podría ser la llave que te permita entender por qué tuviste que pasar por esa prueba. Y más importante aún, cómo salir de ella, no como una víctima, sino como alguien que ha sido fortalecido. Si estás buscando claridad, sanación y un significado profundo detrás del dolor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y también tu destino. Parte 1. La aparición del narcisista no es una coincidencia. La vida nunca ha sido un camino recto. Cada persona debe atravesar curvas, tramos oscuros, donde la luz de la razón parece no ser suficiente para iluminar el camino. Y en ese viaje, a veces nos vemos envueltos en relaciones que al mirar atrás solo podemos preguntarnos con un suspiro: ¿por qué me pasó esto a mí? Algunas personas llegan a tu vida no para traer amor, apoyo o comprensión. Llegan para quitarte, para hacerte dudar de ti mismo, para probar cada límite de tu corazón. Personas así pueden tener características narcisistas y su presencia no solo hiere, sino que también pone en duda tu fe, tu amor y tu confianza en Dios. Muchos creen que si Dios existe, entonces solo traerá cosas buenas y nos protegerá de todo dolor. Pero esa es una creencia ingenua, una imagen simplificada de un Dios todopoderoso, más profundo y complejo de lo que jamás podríamos imaginar. La verdad es que a veces aquello que parece una tragedia es en realidad una oportunidad para transformarse. Y la persona que hoy te causa el mayor dolor podría ser la herramienta usada para llevarte hacia un despertar espiritual esencial. Intenta mirar desde otra perspectiva. Si todo en tu vida fuera perfecto, jamás cuestionarías nada. Si todos te amaran de la manera correcta, no aprenderías a distinguir lo verdadero de lo falso. Si nadie te hiciera sentir perdido dentro de tu propia mente, nunca descubrirías la fuerza que habita en ti, una fuerza que solo se revela cuando no tienes a nadie más que a ti mismo y a tu fe. Y por eso a veces Dios no impide que conozcas a la persona equivocada, porque es justamente esa persona la que te conducirá hacia una versión más auténtica de ti. Un narcisista no es simplemente alguien difícil o egoísta. Es alguien que usa tus emociones y tu bondad como herramientas de control. Deforma la realidad, te hace dudar de tu percepción y tus recuerdos. Y eso no solo duele, es peligroso. Porque cuando pierdes la confianza en ti, te vuelves manipulable, dependiente y vulnerable a vivir en una realidad creada por otros. Pero es en esa oscuridad, donde comienza el despertar, te das cuenta de que no puedes seguir así. Comienzas a buscar respuestas. Y a veces, por primera vez en tu vida, vuelves a Dios no porque seas feliz, sino porque estás desesperado. Y es en ese abismo donde el renacimiento comienza. Porque no puedes apoyarte en quien te lastima. No puedes seguir justificando lo injustificable. Y empiezas a hacer preguntas más profundas. ¿Cómo saber quién es sincero? ¿Cómo mantenerme fiel a la verdad
entre tantas mentiras. ¿Cómo amar sin ser utilizado? Ya no son preguntas de alguien inocente, sino de un alma que está creciendo a través del dolor. Y eso es lo que Dios quiere de ti. No ingenuidad, sino sabiduría. Verás en la Biblia, las vidas de aquellos usados por Dios nunca fueron fáciles. José fue vendido por sus propios hermanos. David fue perseguido por el rey Saúl. Incluso Jesús no fue amado plenamente, sino traicionado, torturado y crucificado. Entonces, ¿por qué esperar que podamos aprender algo profundo de la vida? Sin pasar por alguna prueba, Dios no te puso frente a un narcisista para destruirte. Lo permitió para que aprendieras a levantarte, a diferenciar entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada. Para que aprendieras a escuchar tu intuición, a poner límites y a entender que la bondad nunca significa soportar el abuso. No estás aquí para ser víctima, sino para despertar. Y más aún, esta experiencia te está dando un regalo valioso: la comprensión. Tal vez algún día tú seas quien ayude a otra alma a salir del ciclo de manipulación. Tal vez seas la luz en la oscuridad de alguien más. Pero antes de poder hacer eso, necesitas ver claramente la oscuridad en tu propia vida y superarla. Así que si hoy estás sufriendo confundido por una relación dolorosa, recuerda que Dios no te está castigando. Te está enseñando. Enseñándote cosas que ningún libro podría explicarte del todo. Enseñándote que a veces la liberación no viene de cambiar al otro, sino de darte permiso a ti mismo para soltar. No estás solo, y no estás roto. Estás en el proceso de convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más cerca de Dios que nunca. Parte 2. Cuando la bondad se distorsiona. Muchos de nosotros, al enfrentarnos al dolor causado por otros, especialmente por aquellos que alguna vez amamos, llevamos en el corazón una tristeza silenciosa. ¿Será esto un castigo? ¿Será que Dios me está castigando? Pero esa es una creencia muy común y al mismo tiempo profundamente dolorosa. La verdad es que si estás atravesando una relación que te agota, te hiere y te desorienta, eso no significa necesariamente que hayas hecho algo malo. En muchos casos, no es un castigo. Es una purificación, un proceso mediante el cual Dios está forjando tu alma para que seas más fuerte, más sabio, y estés preparado para una misión más grande en la vida. Observa con atención: las personas que suelen convertirse en víctimas de narcisistas no son débiles. Son personas de gran corazón, capaces de amar, perdonar y ver lo bueno en los demás. Pero esas cualidades tan nobles, cuando no están protegidas por límites claros, las convierten en blancos ideales para la manipulación. Sin embargo, también es por esas mismas cualidades que son elegidas para iniciar el viaje del despertar. Porque cuando combinas un corazón amoroso con conciencia y límites firmes, te conviertes en una fuerza imparable. El narcisista es como un examen final en la escuela de la humanidad. Te hace cuestionar todo en lo que alguna vez creíste: el amor, la sinceridad, la ética, la justicia. Te arrebata toda certeza, siembra la duda en tu mente y transforma tus mejores esfuerzos en errores. Pero lo que no sabe es que mientras más intenta doblarte, mientras más te oprime, más te empuja hacia tus propios límites. Y es justo allí donde comienzas a transformarte. Empiezas a hacerte preguntas que antes nunca te habías planteado. ¿Por qué sigo perdonando a alguien que no muestra remordimiento? ¿Por qué busco mi valor en los ojos de otros? ¿Por qué me sacrifico tanto que olvido quién soy?
Y cuando empiezas a buscar respuestas, ocurre algo milagroso. Despiertas. Comienzas a reaprender a amar con límites, a decir no, a escuchar tu voz interior por encima del ruido externo. En la Biblia vemos una verdad constante: las personas que Dios usó con más poder no fueron aquellas con vidas fáciles. Fueron traicionados, exiliados, abandonados. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. David fue perseguido por aquel que lo amaba. Incluso Jesús fue crucificado por aquellos que no pudieron aceptar la verdad. Ese sufrimiento no era un signo de fracaso. Era una señal de llamado. Y si estás sufriendo engaño, manipulación o agotamiento emocional a manos de alguien con rasgos narcisistas, quizás estás justo en medio de ese proceso, el proceso por el cual Dios te está preparando para una misión más elevada. No para ser el salvador de alguien, sino para ser un testigo viviente de la verdad, el coraje y la restauración. Lo que hace más peligrosa una relación con un narcisista no es solo el daño emocional, es la destrucción de tu percepción. Ya no confías en tus emociones, tu intuición, ni sabes distinguir lo real de lo falso. Y cuando la verdad se distorsiona, el dolor deja de ser emocional, se convierte en un colapso del ser. Pero es en esa ruptura donde más claramente te verás a ti mismo. No hay más excusas ni nadie a quien aferrarse. Te ves obligado a regresar a ti y a Dios. Es cuando te quitan todo apoyo que descubres el único que nunca falla la fe. Es cuando ya no sabes en quién confiar, que aprendes a escuchar esa voz interna. La voz que Dios siempre ha susurrado, pero que antes estabas demasiado ocupado persiguiendo amores falsos para oír. Y eso es lo más hermoso, que esta prueba puede darte una reconexión con tu alma. No confundas la paciencia con la resignación silenciosa. No creas que el perdón significa permitir que otros repitan patrones dañinos. Y jamás llames a perderte a ti mismo un acto de amor. Dios no te llamó a ser víctima. Te llamó a despertar, a ser fuerte, a ser luz para los que aún están perdidos. ¿Y sabes qué? Lo que hoy estás aprendiendo a través de lágrimas pérdidas y noches en vela podría ser lo que mañana salve a alguien más. Tal vez a tu hijo. Tal vez a un amigo. Tal vez a un desconocido que al borde del abismo encuentre tu video por casualidad. No estás viviendo solo para ti. Estás siendo moldeado para convertirte en un faro. Así que no preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregunta, ¿en quién me estoy convirtiendo a través de esta prueba? Y cuando empiezas a ver la prueba como una oportunidad para crecer, todo cambia. Ya no eres la persona engañada. Eres la persona que está despertando. Y ese es un poder que ningún narcisista podrá controlar jamás. Parte 3. Las lecciones llegan disfrazadas de dolor. Crecimos con una creencia sencilla, que si tratamos bien a los demás, ellos responderán con la misma bondad. Que si somos honestos, sinceros y amorosos, entonces el amor, la sinceridad y la honestidad de algún modo volverán a nosotros. Y sí, en un mundo ideal, eso debería suceder. Pero la realidad es otra. Este mundo no funciona según la bondad, sino según la naturaleza humana. Y esa naturaleza no siempre es hermosa. Uno de los mayores choques en la vida es ese momento en que te das cuenta de que no todos piensan como tú. No todos aman de verdad. No todos se preocupan por la verdad. No todos tienen un corazón empático. Y lo más doloroso es que esta verdad no te la revela un extraño, sino alguien en quien confiabas profundamente.
en ese instante una parte de ti se derrumba. Pero también justo ahí empieza a formarse una nueva versión de ti, una parte que ve con claridad, que ya no se deja manipular fácilmente, que sabe protegerse. Los seres humanos no somos puramente racionales. Nos guían las emociones, el ego, el miedo al abandono y el deseo de ser reconocidos. Por eso, hay quienes no dudarán en distorsionar la verdad, tergiversar recuerdos y manipular tus emociones con tal de sentirse poderosos superiores o tener la razón. Las personas con rasgos narcisistas son el ejemplo perfecto. No les interesa conectar, les interesa controlar. Si eres una persona sensible, que ama con todo el corazón y cree en la bondad del ser humano, tienes más riesgo de ser herido. No porque seas débil, sino porque te falta algo esencial: discernimiento. Discernir entre alguien que se equivoca y alguien que manipula con intención. Discernir entre quien está herido y quien hiere para sentirse fuerte. Discernir entre la bondad genuina y la máscara de la amabilidad. Y sin esa capacidad caes fácilmente en trampas emocionales, muy bien construidas, donde tu propia compasión se convierte en tu cadena. Y es ahí donde aparece una lección espiritual profunda: el amor no puede existir sin consciencia. El perdón no puede existir sin límites. La bondad no puede existir sin discernimiento. Porque si amas sin condiciones y sin fronteras, no estás amando al otro, te estás abandonando a ti mismo. Piensa, ¿cuántas veces te has dicho, no lo hizo con mala intención? También has sufrido, cambiará si soy más paciente. ¿Cuántas veces justificaste su indiferencia, su mentira o su control con frases como está cansado, está bajo presión? ¿Cuántas veces usaste tu propia empatía para excusar conductas que te destrozaban una y otra vez? El verdadero peligro no es solo el narcisista, es la ilusión que creas sobre él. Una ilusión que te hace quedarte, sacrificarte, callar e incluso perder tu voz y tu dignidad solo para mantener una relación que te está destruyendo por dentro. Y a los ojos de Dios, eso no es amor. Es ceguera. Un alma creada para brillar no debe ser sofocada solo para mantener la paz con quien no valora esa luz. Es momento de comprender algo: no todos viven con el mismo código moral que tú. Algunos usan la verdad para sanar, otros para manipular. Algunos buscan conexión, otros control. Algunos saben amar. Otros usan el amor como una herramienta para atarte, controlarte y dominarte. Y si no ves eso con claridad, te convertirás en víctima no una vez, sino por el resto de tu vida. Por eso lo que Dios está enseñándote no es solo una lección sobre una persona. Es una lección sobre la naturaleza humana, sobre la diversidad moral, la imprevisibilidad del corazón humano y la necesidad de proteger tu alma como el tesoro que es. Y eso comienza al abandonar las ilusiones, que todos son buenos, que todos aman como tú, que tu bondad puede cambiar a cualquiera. La verdad es esta: muchas personas no quieren cambiar. No porque no puedan, sino porque no ven ningún beneficio en hacerlo. Están cómodas manipulando, engañando, distorsionando, porque eso les da poder. Y lo más triste es que cuanto más bueno eres, más te vuelves su blanco. A menos que aprendas a ser consciente en tu amor, seguirás entregando tu luz a quienes solo saben consumirla, no cuidarla. Dios no quiere que te vuelvas amargado, pero tampoco quiere que vivas en la ingenuidad. Estás llamado a ser sabio como serpiente y manso como paloma. Mateo 10:16. Eso significa tener un corazón tierno, pero ojos que ven.
Saber amar, pero también saber marcharte. Saber perdonar, pero también saber cerrar la puerta. Porque no todos merecen la versión completa de ti. Y si hoy estás despertando tras lo que un narcisista te ha hecho, enhorabuena, porque ya no vives en la ilusión. Estás entrando en la verdad. Y la verdad duele, pero también te liberará. Parte 4. La verdad no es fácil de escuchar, pero es necesaria. Da un paso atrás. Aléjate de la emoción. Deja a un lado la rabia, el dolor y hasta esa esperanza frágil que aún guardas. Y observa el panorama completo. El ser humano es una criatura compleja y llena de contradicciones. No somos solo razón, también somos instinto. No solo amor, también engaño, manipulación y destrucción. Y si alguna vez estuviste en una relación con un narcisista, has sido inscrito en un curso intensivo pero profundo sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. En psicología, los expertos han confirmado que ciertos individuos con trastornos de personalidad narcisista o variantes del grupo conocido como trastornos de personalidad del clúster B carecen de empatía innata. No sienten culpa como los demás. No experimentan remordimiento al herir. En cambio, interpretan todo a través del lente del control y sus propias necesidades. Las emociones no son algo que valoren, sino herramientas. La verdad no es un ideal a perseguir, sino un recurso a manipular. El amor no es un vínculo a construir, sino un recurso a explotar. Si estuviste en una relación así, reconocerás un patrón: todo lo que dices es tergiversado. Todas tus emociones son atacadas. Y cada intento por explicar, conciliar o conectar termina siendo usado como una razón para hacerte sentir culpable. Esto no es un simple desacuerdo. Es una guerra sutil por la realidad. Y si no estás despierto, perderás no solo tu juicio, sino tu alma. En la Biblia, la mentira y el engaño son pecados graves. Satanás no se presenta como una criatura espantosa, sino como el astuto, el seductor, el manipulador de la verdad. Lo aterrador es que los mejores manipuladores no te gritan, no usan violencia abierta, te hacen dudar de tu percepción. Plantan en tu mente la idea de que tú eres el problema. Y cuando tú lo crees, ya han ganado. El mundo no funciona con principios. Funciona con impulsos. Y la historia lo ha demostrado. Desde déspotas como Nerón y Hitler, hasta líderes autoritarios modernos, muchos de los más poderosos han sido personas sin empatía. Manipulan con promesas, controlan con miedo y destruyen a quien amenaza la imagen que han creado. ¿Crees que esto es algo lejano, político? No. Está ocurriendo en relaciones personales, en el amor, en el matrimonio, en la familia. Porque la naturaleza humana es así: algunos viven para amar y otros viven para controlar. Dios lo sabe. Y por eso permite que vivas esto, no para destruir tu fe en la humanidad, sino para abrirte los ojos. Porque si sigues creyendo que todos piensan como tú, aman como tú, son honestos, como tú, serás presa fácil. Y Dios no quiere que seas una presa. Quiere que despiertes. Despertar no significa volverse cínico. No significa dejar de confiar. Significa discernir. Saber mirar a los ojos de alguien y percibir su intención. Saber dar un paso atrás y preguntarte: ¿me están amando o manipulando? Escuchar la voz interior que dice: ¿me están respetando o controlando? Y sobre todo, saber decir no saber, irte, saber cerrar la puerta cuando estás en una relación que te destruye. Nadie te enseñó esto en la escuela.
Nadie te lo advirtió de niño. La sociedad te enseñó a ser amable, a ceder, a perdonar. Pero nadie te dijo que hay quienes usarán esa misma amabilidad para pisotearte. Nadie te enseñó que el perdón sin límites se convierte en autodestrucción. Y por eso estás aprendiendo esta lección de la única forma posible viviéndola. Es dolorosa, pero es real. Y una vez que la aprendas, no volverás a ser el mismo. Porque habrás visto la oscuridad no solo en otros, sino también en ti al permitir que tu alma se consuma día tras día. Esta experiencia te está llevando a una etapa superior de madurez. Ya no eres el niño que vive de ilusiones. Eres un alma madura que sabe amar sin cegarse, confiar sin ingenuidad, vivir con el corazón abierto, pero con límites claros. Y eso es lo que Dios quiere de ti, un despertar sagrado. Recuerda, no fuiste creado para probar tu valía ante alguien que nunca te verá. No fuiste creado para justificar a quien no quiere cambiar. No fuiste creado para vivir en la sombra de otro solo porque temes caminar solo hacia la luz. Así que si hoy estás en medio del caos, si estás confundido por una relación contradictoria, no lo veas como un fracaso. Velo como la prueba final antes de tu próxima etapa. Y si aprendes esta lección, no solo te liberarás tú, sino que podrás convertirte en la luz que guíe a otros. Parte 5. El narcisista como espejo que revela la ingenuidad. Hay experiencias en la vida que por más libros que leas, consejos que escuches o oraciones que reces, nada puede reemplazar el hecho de vivirlas en carne propia. Una de esas experiencias es ser herido por un narcisista, alguien a quien amaste, en quien confiaste, en quien pusiste la esperanza de que vería tu verdadero valor. Pero no lo vio, solo lo utilizó. Y tú durante mucho tiempo fuiste tan ingenuo como para creer que si amabas lo suficiente, esa persona cambiaría. La verdad es muy distinta de lo que esperabas. Puedes amar profundamente, sacrificarte, sin condiciones soportar hasta el límite, y nada de eso conmueve a un narcisista. No sienten tu dolor, no valoran la verdad que tanto te esfuerzas por mantener. Para ellos el amor es una herramienta, la bondad un medio, y tu paciencia es simplemente una señal de que aún no estás listo para marcharte, y te quedaste, no porque seas débil, sino porque aún no veías la verdad con suficiente claridad. Porque cuando amamos a alguien, no solo amamos a la persona, amamos a la versión que imaginamos. Y fue esa versión la que te retuvo. No fue lealtad, fue ilusión. Y si permaneciste tanto tiempo, no fue por ignorancia, sino porque nadie te enseñó que hay personas que no quieren y nunca querrán cambiar. Pero no te culpes, no te avergüences, porque lo que acabas de atravesar es una lección sobre la psique humana, una que nadie puede aprender por ti. Te enseñó que la bondad no puede salvar a quien no quiere ser salvado, que el perdón no puede sanar a un alma que eligió vivir manipulando, que el amor por sagrado que sea necesita ir de la mano con la lucidez. Desde ahora ya no serás ingenuo. Ya no creerás que amar es suficiente. Ya no entrarás en una relación solo con el corazón, llevarás también la luz del despertar. Porque has vivido un infierno que otros solo han escuchado contar. Has visto la distorsión. El rechazo, la mentira no en películas, no a través de relatos ajenos, sino con tus propios ojos. Y eso, por doloroso que sea, es un tesoro. ¿Piensas que la sabiduría viene de los libros o del aula no? Viene de la experiencia.
De esas noches sin dormir preguntándote, ¿fue mi culpa? De esas discusiones donde sabías que tenías razón pero elegiste callar. De esas veces que perdonaste no porque lo merecían, sino porque no eras lo suficientemente fuerte para irte. Y son esas vivencias las que te enseñaron lo que ninguna escuela puede discernimiento. Empiezas a ver con más claridad quién viene a construir y quién a destruir, quién viene a amar y quién a controlar, quién habla con dulzura para nutrirte y quién lo hace solo para que bajes la guardia. Y es entonces cuando despiertas. Ya no necesitas que reconozcan sus errores. Ya no necesitas disculpas. Solo necesitas claridad dentro de ti. Y desde esa claridad aprendes una gran lección: no todos los que amas merecen estar en tu vida. Amar no significa retener. Amar no significa curar a toda costa. Amar a veces es saber cuándo soltar. Tal vez aún sientas dolor, aún haya nostalgia. Eso es humano. Pero recuerda, pasaste por algo que Dios permitió no para destruirte, sino para forjarte. Y en ese proceso Él nunca apartó su mirada. Te vio caer, luchar, dudar, y levantarte paso a paso. Porque Dios no quiere que sigas siendo una persona fácilmente herida. Quiere que seas alguien capaz de reconocer la verdad y actuar conforme a ella. Y cuando vives desde esa verdad, ya no caes ante palabras dulces, promesas vacías o comportamientos falsos. Porque ya lo viviste y sobreviviste. Y ahora, de entre las cenizas de esa experiencia, está emergiendo una nueva versión de ti, una que sabe poner límites, que prioriza su paz y que entiende que la seguridad interior vale más que cualquier emoción pasajera. Ya no necesitas rogar por amor. Ya no necesitas esforzarte demasiado para ser visto. Has entendido que tu valor no proviene de la validación ajena, sino de la verdad que vive dentro de ti. Y eso es sabiduría. Eso es poder. Esa es la madurez que Dios quiere cultivar en ti a través de la prueba más dura. Así que si alguien alguna vez te hizo dudar de tu valor, agradécele no porque tuviera razón, sino porque sin querer se convirtió en el instrumento para tu despertar. Y si dudas si debes compartir este camino con otros, la respuesta es sí. Porque no solo aprendiste para ti, llevas dentro de ti una sabiduría que otros necesitan. Parte 6. Cuando el dolor se convierte en un llamado al despertar. Si hay algo que un narcisista nunca quiere que aprendas, es la existencia de los límites. Porque los límites son lo único que puede ralentizar o incluso poner fin al poder que tienen sobre ti. Cuando estableces límites, dejas de ser su campo de juego. Cuando dices, no dejas de ser la presa. Y cuando eliges la paz sobre la aceptación temporal, dejas de ser manipulable. Pero para llegar a ese punto, para tener el coraje de trazar una línea, debes atravesar una crisis espiritual, ese momento en que comprendes que la bondad no puede salvar a todo el mundo. Muchos de nosotros crecimos creyendo que amar es dar incondicionalmente, que perdonar es la máxima expresión del amor, que si somos lo suficientemente pacientes, suaves y compasivos, al final la otra persona cambiará. Pero la verdad es que hay personas que nunca cambiarán, no porque no puedan, sino porque no ven la necesidad de hacerlo. No ven nada malo en aprovecharse de ti. No sienten culpa por distorsionar la verdad. Y mucho menos remordimiento por llevarte al límite solo para alimentar su ego. Y entonces te sacrificas. Aguantas. Guardas silencio. Sigues intentando. Lo llamas amor, compromiso, perdón.
pero en realidad estás permitiendo que te desgasten poco a poco. Llamas lealtad a tu sufrimiento. Confundes la evasión del dolor con paz. Y un día despiertas en medio de los escombros emocionales con el alma tan agotada que ya no sabes quién eres. En ese momento surge una pregunta desde lo más profundo. ¿Dios quiere que viva así? Y la respuesta es no. Dios no te creó para ser el sacrificio de la manipulación de otro. No te destinó a ser la víctima de tu propia historia. Tampoco espera que intercambies tu valor por una relación que solo parece estable desde fuera. Por el contrario, Él está esperando en silencio y con paciencia que te levantes, digas que no y te vayas. Algunos creen que Jesús es símbolo de paciencia absoluta, que nunca se enoja, nunca se retira, siempre recibe con los brazos abiertos incluso después de ser rechazado. Pero esa es una interpretación incompleta y errónea. Recuerda, Jesús tenía límites. No permitió que desviaran su misión. Se alejó de las multitudes cuando intentaban manipularlo. No dudó en llamar al pecado por su nombre, incluso volcó las mesas de los mercaderes en el templo. Amaba, pero no era usado. Perdonaba, pero no era manipulado. Entonces, si el mismo ser que amó de manera perfecta también estableció límites, ¿por qué tú, un alma aún en aprendizaje, no habrías de hacerlo? La verdad es establecer límites no es falta de amor, sino su forma más elevada. Es saber quién eres lo que vales, y no permitir que nadie sea quien sea manche ese valor. Es entender que la bondad sin sabiduría solo es una excusa para ser explotado. Y cuando te levantas y dices, esto no lo acepto más, en ese instante, rompes las cadenas. No te confundas, al narcisista no le asusta tu enojo, no teme tus lágrimas. Está acostumbrado a verte llorar, rogar, suplicar. Lo único que lo inquieta es tu calma firme cuando marcas un límite. Tu silencio que ya no pide explicaciones. Tu mirada clara que ya no se pierde. Tu partida sin justificación. Cuando pones límites estás diciéndole al mundo, mi alma tiene valor. No estoy aquí para ser consumido. Y eso es una declaración espiritual. Es un acto de liberación. Y lo milagroso es que una vez que comprendes el poder de los límites, no solo te liberas de una persona, te liberas de un ciclo de relaciones donde siempre tenías que sacrificar tu paz a cambio de migajas de afecto. Un ciclo de esperar que el otro cambie mientras tú te vas marchitando día a día. Y entonces empiezas a vivir de otra forma. Te vuelves más selectivo. Escuchas la incomodidad en tu pecho. Confías en tu intuición. Ya no entras al amor con los ojos cerrados. Entras con la luz de la sabiduría, una luz que solo se forma después de haber atravesado la oscuridad. Te conviertes en alguien inaccesible para el narcisista. No porque seas amargo, sino porque ya no vibras en la frecuencia de la manipulación. Has subido de nivel. Al nivel de la claridad. Al nivel de quien entiende que amarse a uno mismo no es egoísmo, es una responsabilidad sagrada. Y si hoy estás parado justo en ese límite, considerando si seguir o retirarte, escucha tu corazón. No el corazón herido por el miedo a la soledad, sino el corazón que ya sabe quién es después de todas las cicatrices. Dios está esperando que elijas la paz en lugar de lo familiar. Que elijas la verdad en lugar de la ilusión. Poner límites es el inicio de tu libertad. Y cuando verdaderamente eres libre, no solo sobrevives al dolor, te elevas desde él. Ya ves, lo que acabas de atravesar no fue un castigo, fue una refinación. No fue un punto final,
sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que ya no vives ocultando tu dolor para que otros se sientan cómodos, sino donde empiezas a vivir en autenticidad, con valentía, con claridad y guiado por la verdad, no por la ilusión. Si alguna vez pensaste que la bondad era suficiente para hacer que alguien se quedara, ahora lo entiendes. La bondad no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Si creíste que el amor incondicional bastaba para cambiar a alguien, hoy has descubierto una verdad más profunda. El amor no puede existir sin límites. Y si pensabas que el silencio era la forma de mantener la paz, ahora sabes que hay momentos en los que el silencio alimenta el abuso. Pero también has visto con claridad que el dolor no te destruyó, te despertó. Te obligó a mirar atrás, a hacer preguntas, a romper ilusiones y a reconstruir tu vida desde los cimientos de la verdad y la fe. Te acercó más a Dios no en momentos de gloria, sino en esos instantes en los que te sentías más desesperado. Ya no eres la persona que fuiste. Y eso es una bendición. Has salido de esa relación no solo con cicatrices, sino con nuevos ojos. Una nueva mirada sobre la naturaleza humana. Una comprensión más profunda de ti mismo. Y lo más importante, una conexión más auténtica con aquel que te creó. Así que si estás en el camino de la sanación, si estás aprendiendo a poner límites, a creer en tu valor, a decir no con amor, pero con firmeza, este video es para ti. No estás solo, no estás equivocado, no estás roto, estás renaciendo. Si el mensaje de hoy tocó tu corazón, si te viste reflejado en cada palabra, si sabes que hay alguien más que necesita escuchar esto, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este viaje de sanación, recuperación y renacimiento. Esto no es solo un canal de YouTube, es un espacio seguro donde juntos volvemos a encontrar la luz después de la oscuridad. Porque al final no solo sobreviviste al dolor. Te convertiste en prueba viva de que a partir de lo que parecía el final, Dios puede escribir un comienzo maravilloso.